En esta oportunidad seguiremos hablando del embargo, concretamente del límite del embargo, de la denuncia de bienes y su problemática y de la suspensión de la diligencia de embargo. En cuanto al límite del embargo, ¿cuánto embargar? Esa es la pregunta que implica el límite del embargo. ¿Qué cantidad de bienes debe embargarse? ¿Cuántos bienes puede embargarse en una diligencia? ¿Deben embargarse todos los bienes embargables existentes en el lugar o solamente alguno de ellos? En cuanto a la cantidad de bienes, solamente deben embargarse los bienes necesarios y suficientes para afrontar las sumas de dinero reclamadas en el mandamiento, no más ni menos en última instancia. El artículo 216 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, dice: se limita el embargo a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Bienes necesarios. El artículo 56 de la Ley 13, número 2, Código Procesal Laboral, en una redacción casi similar, dice: se debe limitar el embargo a los bienes necesarios para cubrir el crédito reclamado y las costas. Bienes necesarios es lo determinante, no todos, los necesarios. ¿Cuáles entonces? Los embargables, como habíamos visto con anterioridad, solo pueden embargarse los bienes que son embargables, no los que no lo son, y los necesarios y suficientes para afrontar los importes de dinero reclamados. ¿Quién determina cuáles bienes embargar y cuáles no? El único autorizado a determinar qué bienes se embarga y qué bienes no se embarga es el oficial de justicia. Es el único responsable del embargo. No puede excusarse de responsabilidad ni tampoco puede transmitirla a ninguna persona, sea el acreedor, que puede estar presente en la diligencia, el autorizado a intervenir, aun cuando cuente facultades para denunciar bienes a embargo, y el abogado o patrocinante de alguno de ellos, que puede o no asumir o pretender asumir la responsabilidad de decidir qué bienes embargar y qué bienes no embargar. El artículo 500, inciso 1 de la Ley 12, número 27, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, enfáticamente dice: el oficial de justicia debe proceder a embargar bienes suficientes a su juicio para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. Es decir, el oficial de justicia es el que determina a su juicio qué bienes embargar y cuántos bienes embargar en la medida en que puedan o no responder a las cantidades reclamadas en el instrumento, a condición siempre de no perjudicar al deudor. Esto surge de una interpretación sistemática y consecuente del artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que expresamente establece el deber de prevenir todo daño, y del artículo 504 de la Ley 12, número 27, que dice, refiriéndose a la facultad del acreedor de denunciar bienes a embargo, de que la denuncia de bienes no puede implicar perjuicio al deudor. ¿Cuál sería la solución posible para el oficial de justicia en una situación concreta? Embargar los bienes de mayor valor sobre los de menor valor. Es decir, un bien de mayor valor tal vez sea suficiente para afrontar los importes reclamados y no un conjunto de bienes de menor cantidad o de menor valor con los perjuicios que esto último puede significar al deudor. Denuncia de bienes. Problemática. ¿En qué consiste la denuncia de bienes? Es simplemente en la manifestación realizada por el autorizado a intervenir, por el acreedor si está presente en el acto, o en última instancia también por el deudor, de individualizar ciertos bienes para ser embargados. Es decir, simplemente indicar: este bien se embarga, aquellos bienes deben ser embargados. La denuncia de bienes puede referirse a bienes registrables, a cuentas bancarias, a sueldos del deudor, a muebles existentes en el lugar. ¿Quiénes pueden denunciar bienes a embargo? Según el artículo 504 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, pueden denunciar bienes a embargo el acreedor siempre que no cause perjuicio al deudor,
el deudor mismo en la medida de que los bienes sean suficientes para afrontar los importes reclamados en el mandamiento y finalmente el autorizado a intervenir. Este último con la condición de que cuente con facultades expresas e inequívocas concedidas por el juez de la causa que le permitan denunciar bienes a embargo. Como habíamos visto en otra oportunidad, no son suficientes frases genéricas como facultades de práctica o de estilo o de ley. ¿Cuál es la función del autorizado a intervenir en cuanto a la diligencia de bienes? El autorizado a intervenir puede denunciar los bienes a embargar, a condición que esté autorizado. ¿Qué debe hacer el oficial de justicia ante esta denuncia? Primero, debe dejar constancia de la denuncia. Segundo, hay que aclarar y resaltar esto con suficiente precisión. La denuncia no obliga al oficial de justicia. El oficial de justicia es el que determina si debe o no embargar el bien que denuncia el autorizado a intervenir. Y si se niega a aceptar la denuncia, debe dar razones de su negativa. El artículo 504 de la Ley 312, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, expresamente dice: el acreedor no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor si existen otros disponibles. De esto se entiende que es el oficial de justicia el que decide en última instancia qué bienes embargar, aún ante el mismo requerimiento del acreedor o del autorizado que cuente con facultades suficientes. ¿Cuáles bienes pueden embargarse sin denuncia del autorizado o de cualquier otra persona que intervenga en el acto? Los bienes muebles existentes en el lugar, porque la orden judicial impartida por el juez de la causa al oficial de justicia dice que éste debe embargar los bienes embargables del deudor en valor suficiente para afrontar los créditos reclamados. Es decir, el oficial de justicia no es libre de embargar o no embargar los muebles existentes en el lugar. Por ello, aún ante la ausencia de denuncia, él debe embargar los bienes que él a simple vista puede percibir que existen en el lugar. ¿Existe una orden de prelación para embargar? ¿Existen algunos bienes que pueden embargarse antes que otros bienes? No existe una orden de preferencia en cuanto al embargo. Cualquier bien puede embargarse siempre que sea suficiente para afrontar los importes reclamados en el mandamiento y no ocasione perjuicio al deudor. Todo ello dependerá de las circunstancias de la diligencia. El oficial de justicia es el que personalmente deberá decidir qué bienes embargar, cuántos bienes embargar, cuáles bienes embargar sobre otros que también pueden tener un igual valor. Suspensión de la diligencia de embargo. Es posible que la diligencia del embargo pueda suspenderse como cualquier diligencia encomendada al oficial de justicia. ¿Cuándo puede suspenderse la diligencia de embargo? El principio general es que el oficial de justicia no puede suspender por sí la diligencia de embargo. No obstante, existe una excepción o dos excepciones. Primero, si hay media orden judicial. Eso ya lo habíamos visto en otra oportunidad. Y segundo, cuando el deudor entregue las sumas reclamadas. En cuanto a la orden judicial, como habíamos visto en otra oportunidad, se encuentra regida por el artículo 193 del Reglamento del Poder Judicial, que expresamente establece que solamente puede suspenderse la diligencia mediante comunicación escrita, firmada y debidamente comunicada al oficial de justicia. En este sentido, no es suficiente la probabilidad de obtener la suspensión. En muchas oportunidades, la persona que recibe el acto, o concretamente sus abogados patrocinantes, requieren al oficial de justicia la suspensión de la diligencia ante la eventualidad o la alta probabilidad de que la diligencia sea suspendida debido a una presentación que pudieron haber realizado en el mismo día de la diligencia o con anticipación. Esto no es suficiente para suspender la diligencia. Solamente puede suspenderla ante una orden escrita y firmada del juez de la causa o de cualquier otro que se encuentre legitimado para hacerlo. En cuanto a la entrega de las sumas reclamadas, el oficial de justicia
debe suspender la diligencia de embargo en mérito a los artículos 218 de la Ley 12, número 27, Código Procesal Civil Comercial de la Provincia de Misiones, y el artículo 58 de la Ley 13, número 2, Código Procesal Laboral de la Provincia de Misiones. Estas dos normas establecen el supuesto de suspensión de la diligencia de embargo y solamente es procedente ante la entrega efectiva de la suma total reclamada. Es decir, no es suficiente la promesa del deudor y tampoco es suficiente que el deudor entregue una menor cantidad que la suma reclamada. Muchas gracias.